un cubo de plástico que no pasa de 45 por hora, y una de las obras maestras del automóvil europeo. ¿Sabéis qué tienen en común? El nombre, exactamente el mismo nombre. Se llama AMI, y hoy ese nombre es ese cochecito eléctrico que habéis visto 1000 veces aparcado en la acera, enchufado a una farola, tan pequeño que lo conduce un chaval de 15 años sin carné de coche. La propia Citroën se niega a llamarlo coche. Dice que es un objeto de movilidad, y se fabrica en Marruecos. Pero hace 60 años, el AMI era un coche de verdad, uno de los más audaces y más listos que se han hecho jamás. Lo dibujó el mismo hombre que dibujó el tiburón, y se montaba aquí, en Vigo, en la misma nave de la que salían los 2 caballos. Y agarraos a esto, que es lo que a mí hoy me hierve la sangre. El hombre que lo diseñó dijo que este coche era lo mejor que había hecho en toda su vida, mejor que el tiburón. Y hoy, su nombre lo lleva un carrito a pilas que no llega a los 50 por hora. ¿Cómo se llega de una cosa a la otra? ¿Quién decidió coger el nombre de una obra maestra hecha por gallegos y colgárselo a un cacharro sin carné? Quedaos, porque os lo voy a contar enterito, y os prometo 3 cosas. La primera os va a dejar con la boca abierta. El hombre que diseñó este coche llegó a decir que era lo mejor que había hecho en su vida, mejor que el tiburón, y cuando entendáis por qué, no vais a poder quitarle la razón. La segunda os va a dar rabia, de la buena, de la que se escribe en los comentarios, la jugada que hay detrás de por qué hoy le han pegado ese nombre glorioso a un cubo de plástico. Y la tercera me la guardo para el final, porque tiene que ver con un detalle del cacharro moderno, uno solo, que si os fijáis, está cambiando cada año y que os va a poner los pelos de punta cuando os diga de qué otro coche que también conocéis le están robando la cara. Pero para eso, primero, necesitáis conocer al muerto. Digo, al vivo, al de verdad. Vamos a dejar una cosa clara desde ya, porque es la que sostiene toda esta historia. El AMI no desapareció por ser un mal coche. Se vendió como churros. Fue, agarraos otra vez, el coche más vendido de Francia en un año entero. La gente lo quería. Lo llenaba de críos, de maletas y de gallinas, y se iba al pueblo con él. Se vendía y se quería, y aún así lo apagaron. Y 30 años después, alguien decidió que ese nombre valía oro. La pregunta no es solo por qué murió. La pregunta gorda es por qué lo han resucitado así. Guardaos esa palabra, así, porque cuando lleguemos al final, vais a entender por qué la digo con retintín. Y ahora, para entenderlo todo, hay que volver al principio, a finales de los años 50. Y a un problema que Citroën tenía y que no sabía cómo resolver. Imaginaos la marca en aquel momento. Por abajo, tenían el 2 caballos, el coche del pueblo, 4 tornillos y una lata, el que sacó de los caminos de tierra a media Europa. Por arriba, tenían el DS, el tiburón, una nave espacial que parecía venir del futuro, con su suspensión que subía y bajaba sola, el coche de los ministros y las estrellas de cine. 2 obras maestras, sí, pero entre uno y otro había un abismo, un vacío enorme. Y en ese vacío estaba justo la familia que ya no era pobre del todo, pero que tampoco era rica. El matrimonio con 2 hijos que había currado de lo lindo, que quería algo más digno que la lata del 2 caballos, pero que ni de lejos podía soñar con un tiburón. Esa gente, en Francia y en España, se estaba yendo a la competencia, y Citroën lo estaba viendo pasar de brazos cruzados. Así que la dirección dio una orden, y menuda orden. Querían un coche nuevo para meterlo justo en ese hueco, una berlina de verdad, con su maletero de verdad, 4 plazas cómodas, con cierta prestancia.
Pero, y aquí viene lo bueno, con dos condiciones que parecían una broma pesada. Una, que midiera menos de 4 metros. Y dos, la que hizo que a los ingenieros les entrara el sudor frío. Que se construyera sobre el chasis y la mecánica del 2 caballos. O sea, hazme un coche elegante y espacioso para la clase media, con las tripas del coche más humilde y estrecho del catálogo. Y barato, que no se te olvide que sea barato. ¿Cómo narices haces tú eso? ¿Cómo metes una berlina digna encima del esqueleto de una lata? Esa era la papeleta. Y para resolverla, la marca llamó a un hombre muy concreto. Un hombre que ya les había resuelto lo imposible 2 veces. Se llamaba Flaminio Bertoni, y quedaos con este nombre, porque es el alma de todo el vídeo. Bertoni no era un ingeniero, era un escultor. Un italiano de Varese que había llegado a Francia siendo un chaval y que modelaba en arcilla con las manos, de noche, como quien esculpe una figura. De hecho, antes de dibujar coches, esculpía bustos. Y ese hombre, ese artista con manos de barro, fue el que le había dado forma al Traction Avant, aquel gángster de los años 30, con tracción delantera, que iba 20 años por delante de su época. Y fue el que había esculpido, literalmente esculpido, la carrocería del 2 caballos. Y fue el que había soñado el Tiburón, el coche más bonito del siglo para mucha gente, yo entre ellos. Traction, 2 caballos y Tiburón, 3 leyendas. Las 3 salieron de las manos del mismo hombre. Así que cuando la marca tuvo entre manos aquel encargo imposible, ¿a quién iban a llamar sino? A Bertoni, claro. Y aquí pasó una cosa que no había pasado nunca. Por primera vez en su carrera, le dieron libertad total, que hiciera lo que le diera la gana. Sin un jefe respirándole en la nuca, sin comité que le dijera, esto sí y esto no. Le soltaron la correa a un genio y le dijeron, resuélvelo tú. ¿Y sabéis lo que pasa cuando a un genio con la cabeza a rebosar le quitas de encima a los que le dicen lo que no puede hacer? Que te saca su obra maestra. Y eso es exactamente lo que hizo. Pero antes de contaros cómo lo resolvió, necesito que entendáis por qué su solución fue tan valiente que a día de hoy todavía divide a la gente en 2 bandos. Porque cuando el coche se presentó, en 1961, con el nombre de AMI 6, medio mundo se echó las manos a la cabeza. Y no por la mecánica, por la parte de atrás. Dejadme que os pregunte una cosa aquí, que tengo curiosidad de verdad y me encanta leeros. ¿Vosotros qué preferís? ¿Un coche con una cara rara, fea si queréis, pero que no se parece a ningún otro del mundo, o los de ahora, que son todos el mismo huevo, con distinto logo? Porque de eso va esta historia, en el fondo. Pensadlo y me lo contáis aquí abajo, que este vídeo va justo de eso. A ver de qué lado caéis. Os sigo contando lo de la parte de atrás, porque es de traca. Bertoni tenía un problema de matemáticas imposible. El coche no podía pasar de 4 metros, órdenes de arriba, pero si hacía el techo bajando en cuesta hacia el maletero, como cualquier coche normal, o le quitaba sitio a las cabezas de los de atrás, o le quitaba sitio al maletero. No cabía todo. Un rompecabezas sin solución. Y entonces al italiano se le encendió la bombilla y tomó una decisión que no había tomado nadie. Puso la luna de atrás al revés. Sí, como lo oís, la luneta trasera, en vez de inclinarse hacia adentro como en todos los coches, la inclinó hacia afuera. Al revés, un techo que en lugar de bajar, se metía hacia adentro, formando una especie de Z. Una cosa rarísima de ver, nunca vista antes y casi nunca vista después. La gente lo miraba y no sabía si reírse o llamar a un médico. Pero es que aquello no era una excentricidad de artista, era pura ingeniería disfrazada de locura.
¿Que por qué la puso al revés? Pues porque así, el techo se mantenía alto hasta el final, los de atrás iban con la cabeza cómoda, el maletero era enorme y de verdad, y el coche seguía midiendo menos de 4 metros. Había cuadrado el círculo, y regalaba una ventaja que los dueños adoraban. Con la luna así, la lluvia no se quedaba encima. La ventana de atrás iba siempre limpia, incluso bajo el diluvio. Aparcabas marcha atrás un día de tormenta y veías perfectamente, un detalle tonto que solo se le ocurre a un genio. A Bertoni aquello le quedó tan suyo, tan personal, que se lo confesó a sus íntimos. De todo lo que había hecho, aquel era su favorito, su obra maestra, por encima del 2 caballos, por encima del tiburón. Y yo, cuando leí eso por primera vez, me quedé igual que os habréis quedado vosotros ahora. Pero ¿cómo va a ser este bicho raro mejor que el tiburón? Pues quedaos, porque esa es la primera cosa que os prometí, y os la voy a cerrar. Y cuando lo entendáis, os va a cambiar la forma de mirar este coche. Debajo de aquella carrocería rara, latía un corazón conocido, el bueno de siempre. Un motor bicilíndrico, 2 cilindros contrapuestos refrigerados por aire, de 602 centímetros cúbicos. El del 2 caballos crecidito. Poca potencia, sí, pero de una nobleza a prueba de bombas. Un motor que se arreglaba en la puerta de casa con una llave inglesa y un poco de maña, que no se subía a la grúa ni harto de vino, y que arrancaba a la primera con 10 grados bajo cero. Lo de siempre, lo que hacía a un Citroën de aquellos un Citroën, sencillo, honrado y para toda la vida. Nada que ver, y perdonad que ya os lo vaya adelantando, con la batería del cacharro de hoy. Al principio, os lo confieso, la gente no lo tuvo claro. El sedán con la luna al revés era demasiado extraño, no terminaba de entrar por el ojo. Se vendía, pero regular. Y entonces Citroën hizo una jugada que lo cambió todo, y que casi ningún coche de la historia ha conseguido. En 1964 sacaron la versión familiar, la Break, la ranchera. Misma mecánica, pero con un culo cuadrado, práctico, con un maletero descomunal donde te cabía media casa. Y ahí, amigos, se obró el milagro. La familiar la petó de tal manera que llegó a vender más que la propia berlina. El hijo pequeño se comió al mayor. Es un caso rarísimo, casi único. Un coche cuya versión ranchera acaba siendo la reina. Y ojo al dato, porque este sí que es gordo. En 1966, con esa familiar tirando del carro, el Ami 6 fue el coche más vendido de toda Francia. El más vendido. Aquel bicho raro del que todos se reían se convirtió en el coche favorito de un país entero. El del vendedor ambulante que lo llenaba de mercancía. El del médico rural. El de la familia que por fin tenía algo mejor que la lata y que se iba de vacaciones con los 4 apretados y la vaca hasta arriba. Bertoni había vuelto a acertar. Otra vez. Pero él ya no llegó a verlo del todo. Y este es el open loop que os dejo antes de meternos en harina. Guardáoslo. Flaminio Bertoni murió en 1964. Justo cuando su criatura empezaba a comerse el mercado. El escultor que había parido 3 leyendas se fue sin ver hasta dónde llegaría la última, y sin imaginar, ni en la peor de sus pesadillas, lo que un día iban a hacer con el nombre de su obra maestra. Porque aquí, en España, esta historia todavía tiene que llegar a Vigo. Y lo que pasó en Vigo con este coche, y lo que pasó después en aquella fábrica gallega, es justo la pieza que necesitáis para entender la jugada del final. Vamos con ello. Estamos a principios de los 60, y el Ami se está vendiendo tan bien en Francia que Citroën necesita fabricar más. Muchos más. Y una parte de esos coches, agarraos los que sois de allí,
se empezó a montar en Vigo, en la factoría que Citroën tenía en Galicia, la misma de la que salían los 2 caballos y saldrían luego las Diane y los C15. O sea que aquel bicho raro francés, el de la luna al revés, también fue, en parte, gallego. Se ensambló con manos de Vigo, dio jornal a familias de Vigo y salió a rodar por las carreteras de media España con matrícula de aquí. Y quedaos con ese detalle de la fábrica. Porque lo que pasó años después en esa misma factoría de Vigo es una de las piezas que necesito que tengáis en la cabeza cuando lleguemos al final. Pero no adelantemos. Antes os debo una. Os prometí al principio que os iba a explicar por qué Bertoni, el escultor, dijo que este coche raro era lo mejor que había hecho. Mejor que el Tiburón, que es para muchos el coche más bonito del siglo. Y aquí va, porque ya tenéis todo lo que hace falta para entenderlo. El Tiburón era un prodigio, sí, pero era un lujo, un coche para pocos, para el ministro y la estrella de cine. Cualquier genio con presupuesto y libertad puede hacer algo hermoso para los ricos. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, era lo otro: coger las tripas del coche más pobre y estrecho de la casa y sacar de ahí una berlina digna, con maletero, con clase, para la familia que curraba de sol a sol. Eso no lo había hecho nadie, y él lo hizo, y encima, por primera y única vez en su vida, lo hizo sin nadie mandándole. Fue el coche más suyo, el más libre y el más imposible de todos. Por eso, era su favorito. Y cuando lo piensas así, no le falta razón. No era el más guapo de sus hijos, era el que más le costó parir. Bien, volvamos a la carretera, porque el Ami, en aquellos años, no fue solo un éxito de ventas, fue algo más bonito. Fue el coche del ascenso. Fijaos en quién lo compraba. No era el que no tenía nada. Ese seguía con el 2 caballos. El Ami era para el que ya había subido un peldaño, el taxista que prosperaba, el maestro de escuela, el viajante que se pasaba el día en la carretera de pueblo en pueblo con el maletero lleno de muestrarios, el médico rural que subía a un caserío perdido, lloviera o tronara. Era el coche de la familia trabajadora que por fin podía decir: ya no vamos apretados en la lata, ahora vamos en algo digno. Y con la versión familiar, la break, aquello se disparó. Te cargabas a los 4 críos, el perro, las maletas y la compra del mes, y te ibas al pueblo tan pancho. El coche que lo aguantaba todo sin rechistar. ¿Y sabéis qué? Se conducía de maravilla, con esa suspensión blanda tan de Citroën que se tragaba los baches de las carreteras de entonces, que no eran precisamente autopistas. Un coche que costaba poco, gastaba poco, y no se rompía nunca. Otra vez lo de siempre, lo que a esta gente se le mete en el corazón: honradez con 4 ruedas. Y aquí, permitidme, quiero que paremos un segundo y comparemos, porque es que no hay color. El Ami de verdad, el de Bertoni, era un coche. Un coche entero. Metías a la familia, 5 personas si hacía falta, la vaca hasta arriba, y te plantabas en el pueblo a 300 kilómetros. El Ami Super, ya os lo he dicho, se ponía en 140 por hora. Cruzabas Francia con él, cruzabas España. Y el que lleva hoy su nombre no llega a los 45 por hora y se queda tieso a los 75 kilómetros, cuando se le acaba la pila. 2 plazas, ni carné hace falta. Y ojo, que no os quiero engañar y no soy ningún cascarrabias. Para dar una vuelta por el centro, para que el chaval vaya al instituto sin que le compres una moto, para aparcar en un hueco imposible y no soltar humo, el cacharro moderno cumple. Tiene su función, lo reconozco. Pero no es un coche, es un electrodoméstico con ruedas. Y desde luego, no es un Ami. Al de verdad,
No le hacía falta que la ley le rebajara las exigencias para dejarlo circular. Se ganaba la carretera a pulso, como los coches de antes, los que se hacían para durar y para llevarte lejos, no para dar 4 vueltas a la manzana. Pero Citroën no se durmió. En 1969 dieron el siguiente paso, y sacaron el AMI 8. Y aquí, ojo, tomaron una decisión que dice mucho. Le quitaron la luna al revés. Sí, aquella genialidad tan personal de Bertoni, tan suya, la enderezaron. Al AMI 8 le pusieron una caída de techo normal, más suave, más aceptable, de las que no asustan a nadie en el concesionario. ¿Por qué? Porque ya no estaba Bertoni para defenderla. Había muerto en el 64. Y sin el artista delante, los comerciales ganaron la partida. Menos rareza, más ventas. Fijaos qué detalle tan pequeño y tan grande. En cuanto faltó el genio, empezaron a limar lo que tenía de genial. Guardáoslo, que esto va a rimar con el final más de lo que os imagináis. Y funcionó, hay que decirlo. El AMI 8, más domesticado, más fácil de tragar, vendió de maravilla. Entre el 6 y el 8, entre la berlina, la familiar y las furgonetas, este coche pasó de largo del 1,5 millones de unidades. 1,5 millones, que se dice pronto. No estamos hablando de un capricho de coleccionista. Estamos hablando de un superventas que llenó las carreteras de Francia y de España durante casi 20 años. Metéoslo en la cabeza, porque es clave para lo que viene. Cuando alguien decida matarlo, no lo va a matar porque no se venda. Y ahora, dejadme que os cuente mi versión favorita de todas, la que pone a los aficionados los ojos como platos. Porque en 1973, Citroën hizo una travesura maravillosa. Cogió el AMI, ese coche tranquilo y familiar, y le trasplantó el corazón de otro coche. Le metió debajo del capó el motor del Citroën GS, un 4 cilindros, 1000 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, mucho más brioso que el bicilíndrico de siempre, y nació el AMI Super. Un lobo con piel de cordero. Por fuera, el mismo coche familiar de toda la vida, el del médico y el viajante. Por dentro, un bicho que se ponía en unos 140 por hora y que sorprendía en un semáforo a más de un deportivo pijo cuyo dueño no se lo esperaba. La gente que lo tuvo os lo dirá. Era una gozada. Un coche con doble cara. Iba a misa el domingo y volaba el lunes. Pero fijaos bien en un detalle de esa travesura, porque no es inocente. El motor que le metieron al AMI Super era el del GS. El del GS, retened ese nombre, GS, como quien guarda una pieza de un puzzle en el bolsillo, porque ese coche, el GS, es exactamente el que os va a explicar por qué el AMI acabó muriendo. El coche que le prestó el corazón al AMI fue el mismo que, sin hacer ruido, le estaba quitando el sitio. Pero eso todavía no toca, aún no. Porque para entender la muerte del AMI, primero tenéis que entender que a principios de los 70, el mundo de este coche empezó a resquebrajarse, y no por el coche, por la casa que lo fabricaba. Citroën, la marca de los genios, la de Bertoni y sus ocurrencias, la de la hidroneumática y las naves espaciales, se estaba arruinando. Y se estaba arruinando, precisamente, por ser tan genial y tan manirrota. Se había metido a comprar Maserati, nada menos, para fabricar un deportivo de lujo. Se había gastado una fortuna en desarrollar un motor rotativo, redondo, sin pistones, que era una maravilla de ingeniería, y se bebía la gasolina como un cosaco justo cuando llegó la crisis del petróleo del 73. Proyectos de enamorado, no de contable. Cosas preciosas que no daban un duro. Y así, entre genialidad y genialidad, en 1974, la cosa reventó. Citroën quebró.
Así, tal cual. La joya de la industria francesa, al borde del abismo. Y el gobierno francés, que no quería ver hundirse un símbolo nacional, movió los hilos para que otra marca la rescatara. ¿Quién? Peugeot. En 1976 nació el grupo PSA, Peugeot y Citroën juntas. Y aquí, amigos, es donde cambia todo, y donde de verdad empieza la sentencia del Lamy. Porque Peugeot no era Citroën. Peugeot era una casa seria, ordenada, de contables. Gente sensata que hacía coches sensatos y que ganaba dinero. Y llegaron a la caótica y genial Citroën con una idea muy clara en la cabeza. Se acabaron las locuras. Se acabaron los coches que eran la ocurrencia de un artista. A partir de ahora, coches rentables, racionales, compartidos entre las dos marcas. Y en ese mundo nuevo, tan ordenado y tan lógico, un coche que era literalmente una escultura con la luna puesta al revés, no tenía ningún sitio. Ninguno. Ahora bien, la versión oficial, la que se contó y la que todavía repite la gente, es la cómoda de siempre. El Lamy se quedó viejo. Que si la mecánica del 2 caballos ya era antigua, que si el motor refrigerado por aire era cosa del pasado, que si la gente quería algo más moderno. Y oye, no es del todo mentira. Pero no es la razón, es la coartada. Porque un coche que llevaba vendido casi 20 años, que había pasado del 1,5 millones de unidades y que aún tenía clientes fieles que lo adoraban tal cual era, no se muere solo de viejo. A un coche así lo apagan. Alguien toma la decisión. Y la decisión, esta vez, la tomó una Citroën que ya no era Citroën. Porque lo que de verdad mató a Lamy no fue la edad, fue quedarse sin hueco en su propia casa. Acordaos de para qué nació. Para llenar el vacío que había entre el 2 caballos y el tiburón. Ese hueco era toda su razón de existir. Pues bien, ese hueco, poco a poco, se lo fueron comiendo desde dentro. Por arriba llegó el GS. Sí, el mismísimo GS que le había prestado el motor. Un coche de gama media más moderno, más grande. Coche del año en Europa, que ocupaba justo el escalón que el Lamy había inventado. Y por abajo, PSA ya estaba cocinando su sustituto de plataforma compartida, el Visa. Un coche nacido de la lógica nueva, hecho de piezas repartidas entre Peugeot y Citroën. El Lamy quedó atrapado en medio, sin sitio por arriba y sin sitio por abajo, en una empresa que había dejado de fabricar ocurrencias para fabricar productos. Y ahí está la ironía más cruel de toda esta primera parte, la que a mí me revuelve. El GS, el coche al que el Lamy le pidió prestado el corazón para su versión más gloriosa, fue el mismo que le quitó la vida. Le prestó el motor con una mano y le robó el hueco con la otra. En 1978, el Lamy 8 salió de producción, sin fiesta, sin homenaje, como quien recoge una silla que ya no hace falta en la sala. Casi 20 años de un coche querido, apagados por una hoja de cálculo firmada en un despacho que ya pensaba en Peugeot. Pero que no os engañe el punto y final, porque esto que os acabo de contar, la muerte del coche, fue solo el primer robo. Le quitaron el sitio, sí, le quitaron el futuro. Aquel día de 1978, sin embargo, todavía le quedaba una cosa, le quedaba el nombre limpio, con su historia, con su dignidad de obra maestra hecha en Vigo. Ese nombre tardarían 40 años en venir a por él, y cuando vinieran, lo que le hicieron fue mucho peor que apagarlo. Dejadme que os lo cuente. Corre el año 2020. Han pasado más de 40 años desde que el último Lamy de verdad saliera de la cadena. Y en Citroën, ahora ya una marca más, dentro de un gigante que se llama Stellantis, alguien, en un despacho, abre el cajón de los nombres viejos. El cajón donde duermen las leyendas de la casa. Y de todos los nombres gloriosos que hay ahí dentro, elige uno.
Elige AMI. El nombre de la obra maestra de Bertoni. El nombre del coche hecho en Vigo. Y se lo cuelga a un cubo de plástico de 2 plazas que no llega a los 45 por hora, que se conduce sin carné y que se fabrica en Marruecos. Y aquí está, por fin, la segunda cosa que os prometí al principio. La que os dije que os iba a dar rabia. Porque esto no es un homenaje. Un homenaje sería sacar un coche digno del nombre que lleva. Esto es otra cosa. Esto es coger la palabra que un escultor genial convirtió en leyenda y usarla de etiqueta, de pegatina, para vender un producto que no tiene absolutamente nada que ver con lo que aquel nombre significó jamás. El AMI de Bertoni era un coche que daba categoría al que no la tenía. El AMI de hoy es un aparato que la propia marca se niega a llamar coche. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué ese nombre y no otro? Pues por la misma razón fría de siempre, la que ya conocéis los que estabais aquí cuando conté lo del 2 caballos. Las marcas europeas están acorraladas. Los coches chinos, eléctricos, pequeños y baratos, se están comiendo el mercado del coche asequible, el del pueblo llano, ese mismo hueco que un día llenaron los AMI y los 2 caballos. Y las marcas de aquí, en vez de responder con mejores ideas, como hacían cuando tenían genios como Bertoni, responden con lo único que les queda, la nostalgia. Rebuscan en el cajón un nombre entrañable, gratis, que le toque el corazón a la gente mayor, y se lo pegan a lo que sea. No compiten con talento, compiten con recuerdos, con tus recuerdos. Y para que veáis que no es casualidad, que es una fábrica de hacer esto en serie, quedaos con este dato que lo dice todo. Ese mismo cacharro, el cuadriciclo, con otra carrocería y otro logo, se vende también como Fiat. ¿Y sabéis qué nombre le han puesto en Fiat? Topolino. Sí, Topolino, el nombre del mítico Fiat 500 original, el cochecito que motorizó Italia entera. Otro nombre sagrado, otra leyenda del pueblo, colgada del mismo cubo de plástico. 2 obras maestras de la historia del automóvil, convertidas en 2 pegatinas para el mismo electrodoméstico. No respetan nada. Es un saqueo, así de claro, un saqueo del santoral de la marca. Y lo hacen con una sonrisa, como quien te hace un regalo. Y no penséis que es cosa de una marca suelta. Fijaos, y vais a ver el mismo truco por todas partes en cuanto salgáis a la calle. Renault lo hizo con el 5, que ha vuelto convertido en un eléctrico bastante caro. Volkswagen lleva años exprimiendo la carita del escarabajo. Y agarraos, porque el propio 2 caballos, el mismísimo, vuelve también. Citroën ha anunciado que dentro de un par de años lo resucita en versión eléctrica, fabricado, cómo no, fuera de España. Toda la industria europea, acorralada por los chinos, ha decidido a la vez que la salida es la misma: abrir el baúl de los abuelos y vender morriña. Es más barato que tener una idea nueva. Y funciona, porque nos tocan justo donde más nos duele, en la memoria, en la vuestra y en la mía, que para eso rebuscan estos nombres, y no otros, porque saben que los queremos. Pero me he guardado lo peor para el final. La tercera cosa que os prometí, ¿os acordáis? Ese detalle del cacharro moderno que os dije que cambia cada año y que os iba a poner los pelos de punta. Aquí lo tenéis. Resulta que a este AMI de plástico, en su última puesta al día, le han rediseñado la cara. Le han puesto unos faros redondos, unas formas más entrañables, más retro. ¿Y sabéis a qué se parece ahora, a propósito, buscándolo? Al 2 caballos. Sí, no les bastó con robarle el nombre al AMI. Ahora, encima, le están pegando la cara del 2 caballos. Le roban el nombre a un mito y la cara a otro. Y con los 2 trozos cosidos, te montan un Frankenstein de plástico y te lo venden como si fuera cariño.
Ahí lo tenéis. Ese es el truco. Y una vez que lo veis, ya no lo podéis dejar de ver. Y ojo a la última puñalada, la que cierra el círculo de esta historia. El de verdad, el Ami de Bertoni, se hacía en Vigo, con manos gallegas. El de hoy se fabrica en Marruecos. Ni siquiera nos han dejado eso. Aquel jornal, aquel oficio, aquella fábrica que dio de comer a tantas familias de Galicia, montando el coche de verdad, de todo aquello, en el cacharro que lleva su nombre, no queda absolutamente nada. Y fijaos en el fondo del asunto, porque es lo que más rabia me da de todo. Aquel Ami lo pensó un hombre. Un artista con nombre y apellidos que se dejó las noches modelando en barro para resolver un problema imposible. Tenía alma porque tenía un padre. Y tenía cara propia. Lo veías venir de lejos y sabías que era él. No se parecía a nada. El cacharro de hoy lo dibuja un comité. Se ensambla con apenas 250 piezas iguales para todo el mundo. Es idéntico por delante que por detrás para ahorrarse un molde. Y su corazón es una batería que dentro de 8 o 10 años habrá que llevar al punto limpio. Uno era una criatura, el otro es un artículo de catálogo. Y ya sé lo que me vais a decir, que son otros tiempos, que ahora toca lo eléctrico, que en ciudad viene de perlas. Y os doy la razón en parte, ya os lo he dicho, como aparato práctico, para no soltar humos en el centro, estupendo, me parece bien que exista. Lo que no me parece bien es la etiqueta. Que le hubieran puesto un nombre suyo, hombre, uno nuevo, no el de un muerto ilustre que ya no puede defenderse. Y aquí es donde normalmente tocaría bajar la cabeza y reconocer que ganaron ellos, que otra vez los de la hoja de cálculo se salieron con la suya. Pero no, porque hay una cosa que no pudieron tocar, y es la que me reconcilia con todo esto. Porque el Ami de verdad, el bueno, el de la luna al revés, no ha desaparecido. Salid a una concentración de clásicos un domingo por la mañana y lo vais a ver allí, reluciente. Y si tu familia tuvo un Ami, o un 2 caballos, o cualquiera de aquellos Citroën honrados que se montaron en Vigo, o si te criaste en el asiento de atrás de uno de ellos yendo al pueblo en agosto, suscríbete, de verdad. Porque aquí no vamos a dejar que se los quede ni el olvido ni el marketing. Aquí vamos a seguir contando, uno por uno, la historia de los coches con los que crecimos, como se merecen. Que cada vez somos más los que preferimos un coche con alma a un cacharro con eslogan. Y lo que os decía, aquel bicho raro del que todos se reían en 1961, hoy lo miran embobados los mismos que antes lo despreciaban. Aquel al que llamaban el coche más feo del mundo, hoy es una joya de culto que sube de precio, que la gente restaura con mimo y por la que se pelean los coleccionistas. Un Ami 6 bien restaurado, de esos que hace no tanto no querría nadie ni regalado, hoy se paga a precio de capricho. Hay clubes del Ami repartidos por Francia, por España, por medio mundo. Gente que guarda esos coches como quien guarda un cuadro. Hay padres que le enseñan a su hijo lo que es la luna al revés, como quien le enseña una reliquia de familia. Porque el tiempo, que es muy sabio, ha puesto a cada uno en su sitio. Hoy, nadie discute que aquella luna puesta del revés no era una fealdad. Era el rasgo de genio de un escultor que se atrevió a hacer lo que nadie se había atrevido. Y a mí me queda un consuelo agridulce, pensando en Bertoni. Os dije al principio que murió en 1964, joven, con 61 años, justo cuando su criatura empezaba a triunfar. En su momento, os lo conté como una pena. Pero mirándolo hoy, casi que me alegro de que se fuera cuando se fue. Porque el hombre alcanzó a ver a su Ami convertirse en el coche más vendido de Francia. Alcanzó a saber que aquella locura suya de la luna al revés había sido un acierto. Y se marchó, sin ver esto otro. Sin ver cómo, 60 años después, unos señores de traje
Iban a coger el nombre de la obra de la que más orgulloso estaba para pegárselo a un cubo de plástico. Menos mal, Flaminio. Menos mal que esto no lo has visto tú. Porque al final, esta historia va de eso. Va de un hombre que un día, con las manos manchadas de arcilla, cogió las tripas del coche más humilde de la casa y se empeñó en sacar de ahí algo digno, algo con carácter, algo bonito a su manera para la familia que no podía pagarse un lujo. Le dieron libertad una sola vez en su vida, y él la aprovechó para regalarle una obra de arte a la gente normal. Eso fue el AMI. Un gesto de respeto hacia el que menos tenía, esculpido en chapa. Y lo que le han hecho a su nombre, 60 años después, es justo lo contrario. Coger lo que fue amor por la gente y convertirlo en una campaña de marketing. Pero el amor de verdad, el de Bertoni, el de las familias que lo condujeron hasta el pueblo, ese no se fabrica en Marruecos ni se mete en un folleto. Ese ya es nuestro. Y no hay despacho que nos lo pueda quitar. Las cosas de antes no siempre eran más bonitas, pero se hacían con las manos, con una idea y con respeto. Y eso no se jubila, se hereda. Primero le robaron el alma, después hasta el nombre, pero la obra sigue siendo suya y nuestra. Dejadme una pregunta antes de irnos, que me interesa de verdad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Está bien que rescaten estos nombres para que las nuevas generaciones no los olviden, aunque sea colgándolos de un cacharro, o más, les valdría dejarlos descansar con la dignidad que se ganaron? No hay respuesta fácil. Contádmelo aquí abajo, que os leo a todos. Y si queréis ver otra obra del mismo genio, la de verdad, la que Bertoni sí pudo ver triunfar, ahí tenéis esperándoos el vídeo del tiburón, o el del 2 caballos, el hermano gallego del AMI, que salió de la misma nave de Vigo. Cuidaos mucho, cuidad esos coches, y nos vemos en el garaje.